Hola, buenas noches, una noche más, como todos los miércoles, Tercer Milenio. Esta noche vamos a tratar un tema apasionante. Vamos a ver y vamos a estudiar un poquito, nos vamos a adentrar en el mundo de Egipto, el antiguo Egipto, las pirámides, las momias. Y para ello tenemos esta noche con nosotros a tres invitados de excepción. En primer lugar, a mi derecha, a Pedro Amorós. Buenas noches. Él es presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y ya ha participado en alguna otra ocasión en el programa. Seguidamente tenemos a Gemma Moreno. Buenas noches. Buenas noches. Ella es periodista y se dedica pues a investigar todos estos temas relacionados con la parapsicología, transcomunicación, etcétera. Y más allá tenemos a José Luis Tajada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es informático y también investiga con el equipo de Gemma pues todo el tema relacionado con lo paranormal. Esta noche, como le decíamos, vamos a tratar un poco el tema de Egipto, las pirámides, en general la cultura egipcia, que tiene algo de mágico y algo de misterioso. Sé que es un tema muy extenso, vamos a tener poquito tiempo y bueno, pues vamos a ver algunas cositas, no nos va a dar tiempo a profundizar mucho, pero queremos empezar con un documental que ha realizado Pedro Amorós, que un poco nos va a adentrar en ese mundo misterioso de Egipto. Le dejamos con el documental. Siempre que pensamos en las pirámides, nos viene a la mente una ineludible cultura que tuvo asentamiento en el continente africano, más concretamente en Egipto. Pero la verdad es que no hay muchas pruebas para catalogar quién fue el constructor originario y cuál fue el verdadero sentido de construcción del grandioso monumento que caracteriza la séptima maravilla del mundo antiguo y que se trata de la Gran Pirámide o la de Keops. Para comenzar, vamos a plantear un problema. Tendremos que admitir que los faraones nunca accedían a ser enterrados en tumbas que ellos mismos no hubieran mandado construir. Y si por cualquier causa fallecía sin estar el monumento terminado, el sucesor tenía la obligación de hacerlo y así rendir culto al faraón muerto. Como excepción muy entrecomillada tenemos una tumba. Se trata de la del faraón Tutankamón. Esta tumba fue hallada en el Valle de los Reyes el 4 de noviembre de 1922 por el arqueólogo Howard Carter y que contenía los innumerables tesoros de un joven faraón, el faraón Tutankamón, que posteriormente se cambió el nombre a Tutankamón, restableciendo el antiguo culto a Amón-Ra, cosa que le honró entre los suyos. Como hecho anecdótico, hay que resaltar un pequeño grabado que había en la entrada de esta tumba. Advertía sobre una terrible maldición que caería sobre aquellos que osaran perturbar el sueño eterno del faraón. Al poco del maravilloso hallazgo, todos aquellos que participaron en la excavación murieron por extrañas circunstancias, exceptuando su propio descubridor, Howard Carter. Volviendo al hecho que nos ocupa y la causa de que la tumba de Tutankamón fuera intactamente hallada, fue el que falleció a muy temprana edad y que todavía no habían comenzado su monumento funerario, teniendo así que adaptar a toda prisa la tumba de un sacerdote de la época que fue la que sirvió de eterno reposo para este niño faraón. Muy recientemente unos arqueólogos americanos han hallado en la región de Saqqara, cerca de la pirámide más antigua, esta pirámide que es escalonada, la tumba de unas posibles reinas que Tutankamón iba a tener. Esta tumba destaca por el magnífico estado de conservación en la que se encuentra, evidentemente. Pero el problema surge con la transcripción de un pequeño jeroglífico que se conoce como la estela del inventario,
que daba a conocer que la Gran Pirámide ya estaba construida en tiempos del faraón Keops. Antiguamente, según decía esta estela, se conocía con el templo de Isis. Lo peor de todo fue la gran pérdida que todos sufrimos cuando el revestimiento de granito rosado, que constaba de unos 27.000 bloques completamente grabados con unos signos jeroglíficos y que situaban el verdadero origen y utilidad de esta pirámide, fueron expoliados por un emir que los utilizó para construir muchos de los edificios antiguos que hoy en día se levantan en la ciudad del Cairo. Así pues, las únicas pruebas que hoy existen para aceptar que la Gran Pirámide fue construida para el reposo de dicho faraón son las de un sello grabado encontrado en el interior de la cámara de descarga y de una pequeña estatuita de marfil de 7 centímetros de altura, que fue lo único que se encontró como restos y como identificación de que esta pirámide pudo ser dedicada a el faraón Keops. Aceptando las teorías de los arqueólogos, en la construcción de la Gran Pirámide se tardaron cerca de unos 20 años, con más de 100.000 hombres trabajando en ella. Y en la construcción de la calzada o la vía por la que iban a transportar estos enormes bloques de piedra calcárea desde la cantera, se tardaron más de 10 años. Las preguntas son obvias. ¿Cómo harían más de 100.000 hombres durante 20 años para trabajar en un mismo lugar sin pisarse unos a otros? ¿Cómo transportaban estos inmensos bloques de piedra que pesan de 2 hasta 80 toneladas cada uno? ¿Cómo los llevarían desde las canteras sin utilizar ningún tipo de vehículo? ¿Cómo transportaban más de 27.000 bloques de granito desde las canteras de Asuán, que están a unos 1.000 kilómetros de distancia? ¿Cómo cortaban estos enormes bloques de granito con sus simples útiles de cobre, ya que no conocían el hierro? ¿Cómo subían a la cima de la pirámide, cerca de 148 metros, estos bloques de 80 toneladas, que hoy en día es una cosa imposible? Podríamos seguir planteando más preguntas, pero primero vamos a sugerir algunas de las hipótesis que, por descabelladas que parezcan, quizás sean la base para el sustento y pensar de que la cultura egipcia pudo tener otras raíces. Según los datos arqueológicos, con 100.000 hombres trabajando constantemente en la construcción de la pirámide, que consta de unos 2.800.000 bloques y pesan de 2 a 80 toneladas cada uno, para poder terminarla en 20 años tendrían que haber colocado, situado, orientado, pulido y grabado uno de esos pesados bloques cada 3 minutos y sin utilizar poleas, ya que en aquel entonces no las conocían. Para complicar más la dura tarea, hay que decir que no se han encontrado vestigios de amarres, de cuerdas y nada por el estilo. Así pues, no olvidemos del transporte, que en ocasiones no era nada sencillo. Además, como dato curioso, para fijado de los bloques se utilizaba un yeso de fraguado rápido, cosa que una vez fijado el bloque era imposible moverlo para orientarlo. Para la construcción de cada uno de estos bloques de granito que recubrían la pirámide, tenían unos 20 metros cuadrados de superficie cada uno, se emplearía la misma tarea que para el pulido del espejo del observatorio del Monte Palomar, según descubrió una prestigiosa universidad inglesa. Así pues, lo que hoy en día conseguimos con la moderna tecnología en varios meses de pulido,
Ellos supuestamente lo harían con 27.000 bloques utilizados en la Gran Pirámide. De esta forma, para conseguir pulir todos aquellos bloques de granito en 20 años, deberían de haber pulido unos 3,6 bloques por día. ¿No les parece a ustedes algo extraño y exagerado? Según los arqueólogos, para el pulido simplemente se utilizaba arena y un ladrillo. Lo cierto es que las pirámides y el mundo antiguo egipcio sigue siendo un misterio. Quizás algún día podremos hallar la clave de cómo realizaron estas enormes construcciones, estas proezas humanas que sin duda tienen que tener algún secreto celosamente guardado. De momento, nosotros lo planteamos y ustedes deben de sacar sus propias conclusiones. Bien, la verdad es que Pedro Amoroso, además de ser un gran investigador, es un magnífico realizador, porque con estos documentales que nos trae, casi no, a mí no me quitan el trabajo, ¿no? Solamente tenemos que... Muy bien, la verdad es que ha sido extraordinario ese repaso, ese viaje a Egipto, aunque solamente haya durado 10 minutos. Yo creo que para entender un poquitín todo el tema de Egipto, pues habría que conocer un poquitín las costumbres de este pueblo milenario. ¿Qué cosas curiosas podéis hablar sobre las costumbres de los egipcios? Bueno, pues... Veremos la palabra. Sí, por supuesto. Por orden de aparición. Las costumbres del pueblo egipcio habría que diferenciarlas con las costumbres que antiguamente tenían en ese Egipto faraónico. Yo lo digo desde un punto de vista más directo, el tiempo que yo estuve conviviendo con este bonito, curioso y de verdad significativo pueblo y cultura egipcia. Yo el contacto que tuve con ellos me pareció extraordinario. Tienen unas costumbres tan sumamente curiosas como rendir culto a sus muertos, como todos los hacemos, pero ellos lo hacen de una manera especial. A mí me gustaría trasladarme un poco al Egipto faraónico. ¿Por qué? Porque es donde vamos a denotar la importancia de todas estas construcciones que hemos visto. La cultura faraónica, el egipcio, todavía guarda un poco y celosamente guardado, y valga la redundancia, el significado de la vida después de la muerte. Ellos todavía piensan que existe algo más allá, mucho más pragmático que lo que en la vida pudiera llegar a ser. Todavía incluso lo piensan, y a pesar de que ese Egipto faraónico desapareciese, todavía guardan esas, entre comillas, como yo les suelo llamar, de un Egipto que desapareció, de un tránsito, de una forma, para todavía guardar sus costumbres muy bien arraigadas al pueblo.
Lo tenemos representado en cómo miman a sus pirámides. A pesar de que ellos lo tienen todo destrozado, también a simple vista, por supuesto, no guardan las cosas, no son cuidadosos, sus pirámides no hay quien se las toquen. No por nada, sino porque, a pesar de que es una de las grandes maravillas del mundo, pero sus pirámides son sus pirámides, nadie puede decir nada de sus pirámides, es lo que queda de su cultura. Hablo de sus pirámides, como digo, también de sus templos antiguos, ¿no? Y es lo que representaba a sus antepasados, cosa que ellos, todos, en general, lo guardan muy celosamente. Por eso yo rompo una lanza en favor de esta cultura que muchos creen que se ha perdido, ese Egipto faraónico. Es posible que la cultura se haya perdido, aunque también hay sectas que lo promulgan. Por ejemplo, sabemos que existen sectas, el templo de Osiris, por ejemplo, que se reúne determinados días al año para realizar una serie de ritos en el interior de la pirámide y, por supuesto, que les dejan realizar este tipo de cosas, ¿no? Tanto es así que hasta les cierran las pirámides para que ellos hagan sus historias, como yo les digo, dentro de ellas. ¿Qué importancia tenía el culto al sol dentro del mundo egipcio? Para poder entender, como bien comentaba Pedro, lo que es la cultura egipcia, tanto la actual como la faraónica, hay que tener presente el origen que tiene esta cultura, ¿no? Hay que tener en cuenta que en principio los primeros emigrantes que se asentaron sobre el Nilo pues era una amalgama de pastores nómadas que vinieron la mayoría de ellos de la zona afroasiática de esa península, ¿no? de ese continente. Y el culto que ellos tenían precisamente era un culto al sol, era gente del desierto. Era gente del desierto que en un momento determinado llega al Nilo y se asienta en él, con todas las ventajas e inconvenientes que esto les presta, ¿no? Se encuentran en una zona prácticamente desértica, con unos márgenes muy poblados y que una vez al año sufre una crecida del Nilo que les propicia de alguna forma el cultivo. ¿Esto cómo repercute en estos primeros pobladores? Repercute en que tienen que aunar todos los esfuerzos, debe ser gente que trabaje en equipo en una época muy determinada del año para poder cultivar y para poder comenzar a tener frutos, ¿no? Para poder comer. Eso les obliga, en primer paso, a estar muy unidos entre ellos, lo que permite una jerarquización muy rápida, y por otro lado el culto al sol. No podemos olvidar que esta gente venía del desierto, ¿no? Para ellos estaba la tierra negra, que era el fango, el limo, que el Nilo una vez al año les legaba para poder cultivar, y por otro lado tenían lo que ellos llamaban la tierra roja, que era el desierto, ¿no? Que era un símbolo de poca apacibilidad, de muerte incluso. Por eso el culto que tenían al sol. No, y además, perdona que me interrumpa, en casi todas las culturas antiguas, cuando comenzó a surgir de alguna forma la religión en cada una de ellas, casi todas tenían elementos naturales como dioses, y el máximo exponente siempre ha sido el sol como fuente de vida, ¿no? De hecho, la leyenda mitológica que los egipcios de la época faraónica, de la época más remota, utilizaron para hablar de la creación del mundo, hablan de ello a partir del poder de lo que luego fue Ra, ¿no? El dios del sol, porque sin él, sin su fuerza, sin su poder, nunca hubiera podido surgir los primeros seres de vida, ¿no? ¿Por qué pensáis que la cultura egipcia atrae tanto a la sociedad contemporánea? Ese misterio de estar rodeado de algo. Eso está de moda. Está en la moda, o sea que se pasará dentro de... Es cierto, está de moda, y está de moda porque el heroísmo de la gente, pues también es, dentro de poco se va a empezar a poner de moda lo del Yucatán y las pirámides y demás. Ya lo avisamos aquí en este programa para que esto y quede constancia. Pero sin lugar a dudas, no, fuera bromas, la cultura egipcia siempre ha planteado un gran misterio, el por qué, cómo es posible que se hayan construido estos enormes monumentos, cómo es posible que hubieran podido labrar algunas piedras que son tan duras como por ejemplo el granito, y que hoy en día necesitamos un material muy duro para poder cortarlo, como es la vidia, el diamante sintético. ¿Cómo es posible que esto puedan haberlo utilizado en aquel entonces, cuando todavía no lo conocían? La herramienta más dura que conocían estaba hecha de cobre, un material que sí es duro, pero que cuando le pegas un poquito a una piedra y en cuanto se calienta se reblandece y se convierte completamente como si fuera de goma, vamos, no tiene absolutamente utilidad para cortar piedra. Esto es uno de los grandes misterios, hay muchísimos misterios en cuanto al corte de las piedras, en cuanto a la posición y demás, pero el verdadero de los misterios es para qué estaban hechas estas pirámides. ¿Para qué? Esto es lo que a los investigadores nos mueve. Yo no creo que fueran templos funerarios, no lo creo. Yo pienso que tendrían que estar ahí para algo más que un templo funerario.
a pesar de que bueno, pues se haya encontrado la cámara del rey y demás, para mí no son templos funerarios, porque además tampoco se han encontrado vestigios que así lo prueben. ¿Cuál era el motivo? ¿Para qué los construyeron? ¿Por qué en forma piramidal? ¿Y por qué guardando una serie de medidas que realmente nos plantean la duda de si aquella cultura, aquella antigua cultura, conocían cosas que hoy en día no conocemos o que estamos empezando a averiguar? Esto es lo que creo que este misterio, junto con la exótica forma que tenían de vivir en aquel entonces y la que siguen teniendo ahora, porque es un país precioso y muy anecdótico, pues es lo que nos atrae de este mundo, de este antiguo mundo del Egipto faraónico. Vamos a seguir hablando con vosotros de las pirámides, pero antes me gustaría que comentaseis si la pirámide como figura tiene alguna propiedad mágica, porque hoy en día se están utilizando la forma piramidal como atrayentes de energía o acumuladores de energía. ¿Qué propiedades se le atribuyen a la pirámide? ¿Lo sabéis? Esa es una buena pregunta, porque lo que es el prisma, lo que es la base piramidal y la estructura geométrica en sí, parece que tiene una serie de características que no tienen otro tipo de figuras. Y esto está demostrado desde el siglo pasado, incluso el anterior, ¿no? Y es que parece ser que este tipo de estructuras presentan ciertas cualidades para los objetos que los contienen. Por ejemplo, hay experimentos en los cuales parece que las sustancias orgánicas, los alimentos en su interior, no tienden a la putrefacción, sino que más bien, por ejemplo, los huevos cristalizan, la carne se deseca, sin llegar a un estado de descomposición muy avanzado. Y por otro lado, hay diferentes experimentos en los cuales pues parece que sí, realmente son capaces de alguna forma de atraer ciertas energías y de poder conservarlas, ¿no? A nivel místico y esotérico, rara es la religión, la logia, el estudio que se ha hecho que niegue este proceso. Pero sobre todo a nivel cuantitativo, a nivel físico, sí se ha podido demostrar. Incluso hay patentes muy curiosas, como por ejemplo una patente francesa en la cual se proponía un recipiente en forma de pirámide para conservar el yogur, porque parece ser que de esta forma se podía tener durante mucho más tiempo sin que se estropease. Otra patente también muy curiosa, también francesa, en el cual un dispositivo piramidal pues servía para que las maquinillas de afeitar, las cuchillas de afeitar no perdiesen el filo. Parece que evita que la humedad se deposite sobre la hoja y se oxide, ¿no? Como puede suceder también en el tema de los alimentos, que ayuda a desecarlo. Yo ahora recuerdo, hablando de las pirámides, un compañero, un amiguete, me decía que en una granja de estudio, de experimentación, se colocaban pirámides encima de las gallinas y las gallinas ponían unos huevos increíbles, vamos. Mucho más grandes que los que no tenían pirámides, y se habían hecho estudios. No, de hecho es una prueba que invito a que las personas que nos están viendo pueden intentar hacerlo, ¿no? Y es hacer una pequeña pirámide de cartulina, de cartón de madera, y en su interior colocar un huevo y dejar otro a la intemperie. Parece ser que está demostrado que el huevo que está contenido en la pirámide cristaliza, no llega nunca a la putrefacción como puede suceder con otro, e incluso con pequeñas porciones de alimento sucede lo mismo, se deseca, no llega nunca a descomponerse. O más fácil, con la simple cuchilla de afeitar, probar a afeitarse con una que no se meta dentro de la pirámide y otra que esté dentro. Yo solo he probado y funciona, parece que la vida se prolonga bastante. También ahí es importante, hay una cosa importante que decir, que la pirámide no tiene por qué ser cerrada. Sí. Puede ser simplemente en de varillas, esqueleto, en alambre, que es lo verdaderamente misterioso, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa. Yo recuerdo un grupo de investigación en torno a la Ouija, que se reunía en Alicante. Y bueno, pues cierto día yo me desplacé hasta el lugar para ver cómo lo hacían y demás. Y recuerdo que tenían una enorme pirámide con las medidas exactas que tiene la pirámide de Keops, la gran pirámide, con las mismas medidas en escala, pero que cabían por lo menos hay 15 personas dentro de la propia pirámide, ¿no? Y era increíble porque cada vez que yo realizaba una experiencia de grabación psicofónica, el comienzo de la psicofonía era un enorme estruendo. Lo que nunca he sabido es por qué, porque quizás a lo mejor era como un efecto de acoplamiento de algo, ¿no? Quizás a lo mejor influido por alguna corriente, no lo sé, por algún mineral cercano, no lo sé. Todavía es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que no he sabido nunca darle explicación. Posiblemente la pirámide es energía fuerte, quién sabe. Bien, pues vamos a ver unas imágenes de algunos de los dioses que utilizaban los egipcios en sus cultos. Algunos de ellos son realmente importantes o lo fueron en su época. Vamos a pedir a nuestros compañeros en realización que vayan poniendo las imágenes. Ahí tenemos en primer lugar la diosa Nut, con una cosa muy curiosa, rodeada de los signos del zodiaco. Aquí ya se hace una referencia
a lo que es la astrología. Pasamos a ver la siguiente figura, que es la figura de Osiris. Osiris tuvo una gran importancia porque los egipcios cuando morían pues tenían que ser juzgados por este dios, ¿no? Por esta diosa. Sí. Anubis, dios de cabeza de chacal. Otra cosa muy curiosa en Egipto es que los dioses tenían, por lo general, en ocasiones, cabezas de animales, ¿no? Este es Khnum, el dios de la cabeza de cordero, el que está en el centro. Este dios, podríamos decir, el dios Num, el anterior, es el que supuestamente influyó a Amenhotep III para realizar la construcción de las pirámides utilizando algunos supuestos componentes alquímicos. La única forma conocida en la que mediante escritura jeroglífica algún dios se había comunicado con algún constructor, algún mortal, para orientar. Efectivamente. Esta es la estela de Arpista. Y ya la última imagen que vamos a ver es la representación del Thor y sus dos barcas. Es quizás, bueno, por lo que estábamos hablando antes, el culto al sol, la importancia que tenía. Bueno, y Egipto está lleno de representaciones de este tipo, ¿no? Y vamos, es que, perdonad que hable tanto, pero sí, es que, ¿no? Como estoy viendo cosas y me interesa tanto, es un tema tan bonito que me apasiona, ¿no? Cuando, por ejemplo, y yo tengo, en uno de los viajes que hice para allá, pues un gran amigo que tengo yo allí me regaló, tiene una tienda enorme de papiros, que era Moon Papyrus, ¿no? Vamos a hacerle publicidad, pero sí, no sé si le llegará, pero en fin. Recuerdo, pues son papiros artesanales muy bonitos. Recuerdo que me regaló uno precioso que mide 1,5 metros de largo y se trata del juicio final. Pero vamos a explicar esto del juicio final porque es una cosa preciosa, donde precisamente los dioses juzgaban a los faraones que habían sido o no habían sido buenos. Entonces ellos tenían una forma muy curiosa de juzgarlos, y es que ponían una balanza y en la balanza ponían el corazón del faraón y en uno de los vasos cánopes, y en la otra parte ponían una pluma, y tenía que estar igualado porque como pesase más el corazón que la pluma, significaba que el faraón había sido demasiado materialista y entonces no podía pasar esa etapa del mundo de la muerte, ¿no? Es una cosa muy significativa y que muchas personas deberían... Además es una leyenda muy bonita porque la pluma representaba a la diosa Maat, que es la diosa, se supone, de la moralidad. Y dentro de la cultura egipcia, una de las cosas más interesantes que tiene era la capacidad de dar libertad a su propia gente, y la forma de hacerles ver eso era crear una ley que fuera de tipo moral y que fuera universal para todos. Ellos no imponían leyes, aunque era un sistema político un tanto totalitario, ¿no? Pero no imponían leyes, era más bien todo estaba regido por una ley moral, y precisamente esa ley fue encarnada en la figura de esta diosa que aparece representada en la leyenda por la pluma, ¿no? La medición de la moralidad. Muy bonita. Bueno, pues antes de irnos a publicidad, la última pregunta. Sobre la datación de las pirámides ha habido muchas controversias, incluso últimamente con algunos descubrimientos pues ha echado por tierra lo que los arqueólogos, historiadores, pues en principio creían sobre la edad de las pirámides. ¿Cuáles son esos descubrimientos? Bueno, en principio hay que retroceder un poquito y ser conscientes de que el pueblo egipcio del que estamos hablando estuvo durante 3.500 años sobre la faz de este planeta. Y de esto hace 2000, o sea, estamos hablando de una civilización cuyo albor pudo estar hace 5.500 años y se mantuvieron como tal durante 3.500, que es muchísimo más tiempo del que llevamos nosotros aquí. En principio, la datación de las primeras pirámides es bastante complejo hacerlo. Por ejemplo, la pirámide que se tiene por antonomasia, que es la pirámide de Keops, la más grande, se data a finales del primer imperio, ¿no? Estaríamos hablando del año 2650 a.C., más o menos. Sin embargo, parece que las últimas investigaciones abogan porque Keops no fue el constructor, sino que parece ser que se apropió, entre comillas, de esa construcción, amoldándola, acuñando su impronta para que pudiese contener sus restos mortales, ¿no? Su féretro. Sin embargo, parece que esta construcción es muy anterior, es mucho anterior. Incluso hay testimonios de historiadores que en esa época ya decían que no se sabía realmente quién la había construido, ¿no? Parece que eso estaba ilegado. Era un templo. Y parece que se está viendo. Incluso hay una leyenda que a mí, eso Gemma lo puede comentar mejor porque ha estado documentándose, hay una leyenda que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que parece ser
que hay historiadores que nos hablan de que sobre la superficie de la pirámide, cuando estuvo recubierta, no como ahora la encontramos, porque en principio esta pirámide pues parecía que estaba recubierta en parte por láminas de oro, en parte estaba también pintada de color granate, con una estructura completamente pulida. Parece ser que se podía contemplar a la mitad de la altura aproximadamente una mancha como de humedad que recubría de esa parte media hacia abajo y que se decía que podía pertenecer a parte del diluvio universal, como si esa pirámide hubiese estado ahí, hubiese dejado esa impronta, hubiese dejado la mitad de esa pirámide marcada con ese diluvio universal que también sufrió la pirámide. Luego prácticamente nos vamos a los albores de la humanidad, o por lo menos históricamente hablando, con lo que hay escrito. Claro, sobre todo porque también se encontraron en la Esfinge surcos que supuestamente están producidos por el agua, entonces para que aquello tuviera que estar cubierto de agua, como tú decías, es bastante curioso. Estamos hablando, claro, de una superficie que pudo tener perfectamente, cuando estaba bien, cerca de 150 metros de altura. Hablar de la mitad, estamos hablando de aproximadamente unos 70-75 metros, ¿no? 75 metros de agua en mitad del desierto, como quien dice, es curioso, ¿no? El Nilo llega, pero no tanto. Claro. Bien, pues vamos a unos minutos a publicidad y rápidamente estaremos nuevamente con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bien, y seguimos hablando de Egipto, del antiguo Egipto. La verdad es que menos mal que ustedes no están escuchando lo que estábamos comentando aquí hace un momento, porque bueno, hemos dado explicación en 5 minutos al gran enigma de la construcción de las pirámides. Pero bueno, es una cosa que no podemos hacer pública todavía. Bueno, vamos a seguir en serio con el tema de las pirámides. La más importante, como comentabas tú en el documental, es la pirámide, la gran pirámide o la pirámide de Keops. ¿Qué características tiene que la diferencia de las demás? Además de su tamaño. Ahora Gemma dirá las medidas, que las tiene ya apuntaditas en la chuleta, porque son muchas. Pero como cosa importante, yo creo que es la pirámide más hermosa que hay. Es algo que se ve, incluso la de Kefren,
bueno, pues también tiene su cosa, ¿no? Porque incluso tiene todavía el revestimiento antiguo que tenía la pirámide. Pero como cosa primordial, la pirámide de Keops es una belleza, es una verdadera maravilla, porque cuando te pones frente a ella es cuando realmente comprendes el por qué destaca esa pirámide, por ejemplo la más antigua que se conoce, que es la pirámide de Saqqara, esta que es escalonada. Entonces te das cuenta de que es diferente. Yo he subido a la pirámide escalonada y a mí, bueno, me daba un poco porque estaba destruida, ¿no? Sin embargo, estás al lado de la pirámide de Keops y ves una grandeza que es descomunal. Por eso, yo no sé hasta qué punto se podría decir que tiene algo especial frente a otras, sí es posible. Y como medidas hay muchísimas y curiosas. No sé si, Gemma, tendrás alguna por ahí. No, yo simplemente he anotado las medidas que tiene como tal en cuanto a base y altura, que ya de por sí son curiosas por la magnitud que tiene, ¿no? Podemos decir que de base tiene 53.000 metros cuadrados, abarcaría las dimensiones iguales a 8 campos de fútbol, y de altura tiene 147 metros. Estamos hablando de un monumento muy, muy considerable. Pero aparte de eso, sí es cierto que hay investigadores que han intentado un poco, bajo mi punto de vista, rizar el rizo, pero bueno, es mi punto de vista, e intentar sacar conjunciones aritméticas dentro de las propias medidas para establecer, por ejemplo, que la Gran Pirámide en realidad lo que pretendía era hacer una especie de maqueta a escala del sistema solar, porque pi, no sé qué, yo no entiendo en matemáticas, sinceramente, pero sí encuentras datos que te hablan de diferentes proporciones que cuanto menos son curiosas, porque sí trabajaban con números muy avanzados que se supone no deberían conocer. No sé si, José, tú... Sí, bueno, el primero que intentó demostrar algún tipo de ecuación geométrica conjugando la altura con la base fue Petri. Lo que pasa es que posteriormente salieron los detractores diciendo que había retocado esas medidas. Si no bien retocado, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una construcción que actualmente no está como en su origen, ¿no? Lo que sí resalta cuando se investiga esta construcción es, como comentamos antes, la terminación que tiene, el acabado que tiene. Porque estamos hablando de un total de 26 millones de bloques. Son muchísimos bloques de piedra, con unos tamaños descomunales, con unos pesos que pueden llegar incluso a ser de 80 toneladas, y que encajan a la perfección. Del revestimiento exterior queda muy poquito ya para poder verlo, pero sí se puede comprobar cómo esas piedras de dimensiones tan enormes, con esos pesos tan exacerbados, encajan a la perfección entre ellas, dejando oquedades que son inferiores a 1/10 de milímetro. Prácticamente sería imposible el poder introducir una cuchilla de afeitar entre esas aberturas. Y lo que es más curioso, lo que es la superficie, si nosotros la analizamos con los sistemas de micrometría que hay actualmente, nos da una desviación de menos de 1/10 de milímetro por metro. Esto significa que en 1 metro la desviación que tiene por concavidad o convexidad es menor a 1/10 de milímetro. Actualmente, hoy en día, es bastante difícil poder hacerlo, cuanto más hace 5.000, 4.000 años. Es muy complejo. También, como podíamos escuchar en el documental previo que hemos visto que ha traído Pedro, cómo se podían manejar unos bloques de piedra con tantísimo peso y que encima se unían utilizando un mortero, una especie de yeso que fraguaba de forma instantánea. Las últimas averiguaciones parece que abogan porque la construcción de la pirámide se hizo desde la parte exterior hacia la zona interior, lo que les permitía de alguna forma que encajasen estos bloques de forma perfecta. Pero eso no nos quita el misterio de saber, lo primero, cómo se transportaban, cómo eran capaces de elevarse a esas alturas, cosa que ahora mismo es imposible. No hay ninguna grúa de construcción para arquitectura que sea capaz de levantar un peso de 80 toneladas sin romperse. Y estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Sí es cierto que podría ser un esfuerzo sobrehumano de muchísimas personas, porque hay que tener en cuenta también, como comentaba al principio, esta civilización que estaba junto al Nilo, pues tenía una época de sequía muy grande y luego tenía la época donde venían las inundaciones, y lo que les permitía tener cierto tiempo de descanso, entre comillas, de sus labores de agricultura, y que parece ser que los historiadores ortodoxos abogan porque se dedicaba este tiempo a hacer este tipo de monumentos. Problema, ¿cómo se llevaban así esas piedras? ¿Cómo se colocaban? ¿Qué arquitectos podrían ser capaces en esa época de hacer una estructura igual? Porque no olvidemos que en esa época, en la península ibérica, prácticamente nos estábamos pegando pedradas, hablando mal y pronto. ¿Y cómo podían pulir? ¿Cómo podían darle a esas superficies esa textura que tienen con las herramientas que tenían? Simplemente conocían el cobre. Sin embargo, eran capaces de serrar bloques de granito, que hoy en día para poder hacerlo hay que utilizar el diamante, hay que utilizar sierras de cromo vanadio con punta de diamante, brocas de viria. En ese entonces no la había, y sin embargo se hizo.
Es uno de los grandes enigmas que acompañan a esta pirámide. Si realmente le hicieron manos humanas, ¿qué conocimientos podían tener y qué materiales podían tener que hasta ahora no conocemos y que no se ha encontrado ningún tipo de vestigio? Hay una cosa que llama la curiosidad, y es que cuando se lee la historia de las pirámides está todo hecho. O sea, hay explicaciones para todo. Te dicen cómo suben los bloques, cómo meten cuñas de madera en las canteras para separar los bloques. Es decir, no hay ningún problema, pero luego si te pones a pensar, pues realmente es que sí, incluso ha habido intentos de emularlo y haciendo la escala. Si mal no recuerdo fue en China, se intentó hacer una pirámide a escala y resultó imposible. Y estamos hablando de hace decenios, ¿no? de años, 10, 20 años. Sin embargo, la gente que hizo la pirámide la hizo hace muchísimo más tiempo. ¿Cómo fueron capaces de poder hacerlo? Porque lo que es la figura geométrica de la pirámide es una figura totalmente exacta. Es decir, si esa pirámide, por ejemplo la de Keops, la pudiéramos reducir al tamaño de una pieza manejable, pues veríamos que las medidas son exactas. ¿Cómo se pueden manejar esas mismas medidas y esa misma relación entre los ángulos con medidas de 180 metros de lado, por ejemplo? Hombre, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve viendo las medidas de la pirámide, y es que parece ser que en origen ahora ya pues está muy deteriorada, falta ese revestimiento, que la debía convertir en un espectáculo, porque encontrarse en mitad del desierto una pirámide de 148 metros de altura, completamente pintada de color granate, con un piramidón, una punta en la zona más alta, forrada con láminas de oro, debía ser impresionante. Pero parece que esa pirámide tiene 8 caras, me explico. Las 4 caras que componen esa forma geométrica piramidal parece que están partidas por la mitad, tienen un pequeño ángulo de inclinación, lo que permitía ser un espectáculo, porque determinadas épocas del año justo hacía sombra y se podía comprobar. Ahora las investigaciones han ido más bien por la utilización del infrarrojo. Parece ser que sí hay una pequeña deformación que le da esta forma de tener 8 caras. Es una forma muy compleja, perfecta y muy compleja. ¿Qué recursos humanos fueron necesarios para construir la Gran Pirámide? ¿Sabéis exactamente? No, exactamente, es muy difícil, más o menos. Las personas que estudian todas. Yo cuando estuve allí, pues yo era uno de los esclavos, sí, ya participaba. No, mira, todas las investigaciones que se han hecho en cuanto al número de personas, todo vienen por cálculos matemáticos, número de personas y herramientas utilizadas, ¿no? Todo viene por cálculos matemáticos de dos manuscritos que se encontraron, no recuerdo los nombres, en los que más o menos describían el reinado del faraón Keops. Porque se supone, y como cosa primordial, hay que tener en cuenta que los faraones, el pueblo no empezaba un monumento funerario hasta que el faraón no era nombrado faraón, y desde luego no lo terminaban hasta que evidentemente no había muerto. Sin embargo, tendrían que tener la precaución de que no muriese después, lo que ocurrió con el tema de Tutankamón, que era demasiado joven cuando murió y no tenían prevista su tumba, por eso utilizaron la de un sacerdote, ¿no? Bueno, el caso es que, según lo escrito, durante el reinado del faraón Keops, que fueron más o menos unos 20 años, calculan que tenía que haber una media de 100.000 hombres que se iban renovando cada 5 años. 100.000 hombres constantemente trabajando en una calzada que tenía muy poquitos metros de ancha y que iban desde donde está la meseta de Giza hasta las canteras de piedra caliza que hay en el Cairo. Entonces, en esta vía que ellos mismos construyeron de piedra, que tardaron también 10 años en hacerla, hay que decirlo, bueno, pues por ahí tendrían que pasar esos 100.000 hombres sin pisarse y sin pegarse unos a otros y trasladándose esos enormes bloques que desde luego no tienen tampoco signos de haber sido arrastrados. Y también hay que tener en cuenta una cosa: si utilizaban cuerdas para arrastrarlos, tampoco tienen asideros para poder engancharlos. Y por otra parte hay que tener en cuenta que si muchas personas estarán pensando que los deslizaron sobre troncos, pero hay que decir que en el Cairo, en aquel entonces en el desierto, el tronco más duro era el de la palmera y el de un árbol que crece por ahí, que no me acuerdo del nombre, pero que es muy blandito. Entonces, cuando dejas un bloque de 80 toneladas, a pesar de que los 2.800.000 bloques que componen hoy en día una de las pirámides Keops, por ejemplo, pesan desde 2 toneladas hasta 80 toneladas, en cuanto pones uno de 40 toneladas encima de 3 palos de este tipo, se rompen, los chafa. Esto es evidente. Entonces, el sistema de transporte era un sistema complejo. Todavía no se sabe bien cómo los llevaban, posiblemente con fuerza.
Después tendríamos el sistema de elevación. Se han hecho muchos experimentos para poder elevar los bloques a partir de cuñas de madera, y es muy sencillo. Si tú, por ejemplo, coges un bloque y empiezas a oscilarlo, y vas poniendo una cuña, oscila menos, pones otra aquí, oscila menos, y así lo vas subiendo, ¿no? Se pensaba incluso que se habían subido así, pero 2.800.000 bloques, muchos bloques son. Y por otra parte, el verdadero enigma es cómo traían los bloques desde Asuán, desde las canteras de granito rojo, cómo cortaban esos bloques, cómo pulían esos bloques con esas herramientas. A mí todo me da a pensar que tenían algún tipo de herramienta que hoy en día no conocemos, por lo menos algún tipo de material. ¿Quién sabe de dónde habrían sacado ese material? ¿Quién lo sabe? Yo siempre que hago esto, siempre lo relaciono con una cultura muy bonita, una cultura extraordinaria que hay en Centroáfrica, que son los dogones. Dogones son una tribu que desde hace 10.000 años adoraban a unos supuestos seres que venían de una estrella en la cual gira en torno prácticamente el mundo del Egipto faraónico, que es la estrella Sirio y su sistema, Sirio Beta. Pensaban ellos a Sirio Alfa, al Sirio que nosotros conocemos, le llamaban Digitaria, y a Sirio Beta le llamaban Poto-Olo. Poto-Olo era una estrella de una magnitud muy curiosa, y ahora lo diré porque es muy curiosa. Los dogones decían que hace 10.000 años vino un arca de fuego desde ese sistema, y que vinieron aquí unos seres en ese arca que decían llamarse los instructores, unos seres que ellos describían mitad hombre, mitad pez. Estos seres dicen que les dieron una serie de lecciones y que les enseñaron a cultivar la tierra con herramientas. Posiblemente las herramientas que les dieran tuviera algo que ver con el mundo del Egipto faraónico. Y lo digo porque yo no sé vosotros, imagino que tendréis constancia de uno de los sellos utilizados en la Gran Pirámide. Uno de los sellos precisamente es un bloquecito de granito rojo, que yo estuve examinándolo ahí, que tiene una serie de trépanos. En esos 6 trépanos que tiene, es donde para mí está todo el secreto de la magia de cómo construían las pirámides, cómo cortaban esos enormes y duros bloques de granito. Esos 6 trépanos estaban hechos, pues se supone, con una broca. Entonces, mediante un proceso de control o medición de dureza de la broca, controlaron las separaciones que tenía que tener esas vueltas que daba la broca. Dieron como resultado un elemento de una dureza extraordinaria, creo que es cercana a la dureza 500. Tanto es así que en la Tierra hay que decir que el elemento más duro parece que se considera, hay varios tipos de medida, pero dureza 11 o 12 es la que tiene la vidia o el diamante sintético. Otros sistemas dicen 20, pero en fin, prácticamente estamos en dureza de ese tipo. En los aserraderos de hoy de granito, pues la vidia, esos discos enormes que tardan 6 en cortar 6 horas, un metro de granito, un bloque de 1 metro, pues imaginaos la velocidad que tiene que tener eso. Bueno, pues calculando todo eso, calculan que tendría que tener el elemento de dureza 500. En la Tierra, el elemento más duro que existe es el diamante, y el sintético, la vidia, que es lo que tiene dureza 12 o bien 20, según 2 sistemas. Bien, lo curioso de todo es que, según los análisis fotoespectrométricos que se hicieron últimamente, hace muy poquitos años, sobre Poto-Olo, la estrella que los dogones decían que era la originaria de donde venían estos instructores, hace 10.000 años, curiosamente los análisis espectrográficos decían que tenía dureza 500. Es mucha casualidad, sobre todo porque los dogones, para mí, es una tribu que está muy relacionada con el pueblo egipcio, porque no hay que olvidar que el Egipto faraónico venía debajo de lo que es el Alto Egipto. Y el Alto Egipto está compuesto de nubios. Los nubios es una raza negra, seminegra, y son egipcios. Entonces podría ser una mezcla de culturas donde empezaron a entrar este tipo de formas de cultivar, formas de tratar la piedra y sobre todo secretos que celosamente los tendrían guardados en aquella cultura. Vuelvo a decir, es una hipótesis, nadie sabe cómo se construyeron las pirámides, nadie sabe cómo se han cortado esos enormes bloques, pero sin duda no debemos de olvidar que existe esta cultura, los dogones, y que posiblemente tengan una relación muy directa
con algunos de los elementos curiosos, como por ejemplo esos 6 trépanos que forman el sello de la pirámide, de la Gran Pirámide. Además hay una cosa, juntando lo que estaba comentando Pedro sobre la tribu de los Dogones, hay una cosa muy curiosa y es el descubrimiento hace relativamente poco de que se trata de un sistema binario, cosa que a simple vista pues no era capaz de ver el ojo humano, ¿no? Se ha demostrado con el envío de satélites fuera de nuestra atmósfera que el conocimiento que ellos tenían cuando reflejaban sobre tablillas de arcilla esa estrella de la que se supone que venían los instructores, siempre la presentaban con 2 soles. Se ha demostrado que ahora realmente es un sistema binario. ¿Cómo lo podían saber? Es bastante complejo. También hablando de lo que es arqueología extraña, misteriosa, ¿no? Esos hallazgos que se encuentran que no se sabe cómo los pudieron hacer. En la isla de Elefantina se pueden encontrar una especie de abalorios, que son pequeñas cuentas de rubí que están talladas para que por su interior pueda pasar un hilo y formar un collar. Pues bueno, están talladas y ese agujerito tiene un diámetro de 1/10 de milímetro. Actualmente hoy todavía se están devanando la cabeza los científicos de cómo se pudo hace 3000 años hacer un agujerito de ese diámetro sobre una piedra que tiene la máxima dureza posible. Resulta imposible. Incluso los platos que se han encontrado tallados sobre diorita, la diorita es una piedra de dureza extrema, se han podido dar cuenta de que no están tallados con los utensilios que cabría pensar, sino que parece que están torneados. Lo que hacían era coger una superficie rocosa y ponerla a girar a una gran velocidad y con una punta mucho más fuerte que ese metal ir haciendo hendiduras poquito a poco hasta llegar al centro. El avance de esas hendiduras se supone que es de menos de 1/10 de milímetro. Hoy en día, con los mejores tornos que pueda tener un orfebre para hacer ese tipo de trabajo resulta imposible, pero lo que es más curioso, se supone que para ejercer tanto la velocidad como la presión necesaria para poder tallar haría falta como mínimo una potencia de 2 caballos de vapor, energía que para poder transformarla a nivel humano, a nivel animal es imposible, sería necesario recurrir a motores eléctricos hoy en día o a motores de explosión para poder moverlo. ¿Cómo tenían este conocimiento? Es una de las teorías más, como por ejemplo los restos de cabellos humanos que se han encontrado en el interior de algunas piedras de las que componen la pirámide, cosa que es muy curiosa. Se procedió a investigar diferentes restos encontrados, piedras que componían la pirámide, porque a alguien se le ocurrió pensar que a lo mejor existía un sistema para reblandecer la piedra y dar la forma que necesitaba para que encajase perfectamente. Pues curiosamente, en una de las muestras que se mandaron me parece que fue la Universidad en Londres, adscrita al Museo del Cairo, se dedicaron a hacer una serie de análisis sobre esas piedras para intentar datarlas, y cuando procedieron a partir una de ellas apareció un cabello humano. ¿Cómo puede haber un cabello humano en el interior de una piedra que se supone que está extraída de una cantera y que está pulida para colocarla ahí? Sería otra de las teorías también que se pueden barajar, ¿no? ¿Realmente esas piedras se tallaron a mano o a lo mejor conocían un procedimiento para poder reblandecer la piedra y darle la forma que ellos querían? Es otra de las hipótesis que también se pueden barajar. La verdad es que estáis hablando de herramientas extraordinarias, estáis hablando de sistemas, de procedimientos desconocidos, pero la pregunta que viene ahora es ¿dónde están las herramientas? Es decir, buena pregunta. Claro, la cultura egipcia nos ha dejado muchos vestigios, no solamente arquitectónicos, sino también pues joyas, tesoros, etcétera. Pero porque no se conoce ninguna herramienta. Posiblemente todavía esté por descubrir alguna cámara oculta en alguna de las pirámides, o quién sabe si en el Valle de los Reyes, en algún sitio donde están todas las herramientas que se utilizaron para la construcción de las pirámides. Hombre, se podría hablar quizá, elucubrando. Yo siempre tiro hacia el lado de las leyendas, que es lo que más me gusta, ¿no? La parte más cultural. Hubo un califa que se llamaba Al-Mamun, que era un califa bastante interesado en divulgar los aspectos más artísticos, más culturales para su pueblo, ¿no? Difundió literatura, difundió arte. Entonces este hombre le llegó la leyenda de que en el interior de la pirámide de Keops, creo recordar, existía una cámara en la cual se había guardado desde hace muchísimo tiempo, desde los albores de la humanidad, una serie de instrumentos que eran muy curiosos, porque entre ellos había, por ejemplo, armas de hierro que nunca se oxidaban y había elementos de cristal que se podían doblar. Aparte de esto, también le llegó la idea de que en el interior de esa cámara había un mapa de la esfera terrestre y también de la bóveda celeste. Y a partir de ahí fue cuando él emprendió la idea de buscar esa cámara perdida, precisamente para encontrar esos mapas, porque él estaba muy interesado
crear el primer mapa astronómico del Islam, ¿no? Entonces, hay leyendas como esta que efectivamente apuntan a que quizá en el interior de la pirámide de Keops o enterrado en mitad del desierto, porque no pueda haber algún lugar donde efectivamente se puedan encontrar este tipo de datos, ¿no? Aclaratorios. Debajo de la esfinge también se dice que hay cámaras. Incluso de la propia pirámide, incluso en la parte inferior hay una serie de galerías que yo las he visto. Y sobre todo lo verdaderamente curioso son las estalactitas que se forman de calcita debajo en esas galerías colgando, ¿no? Cuando sobre todo por allí pues no había agua. Hombre, la que había del Nilo, pero ahí no. Es curioso, es curioso. A mí, con respecto al tema de las herramientas, siempre me gusta pensar lo que dicen, lo que muchos directores de cine han plasmado en sus películas, ¿no? Que se ponen enfrente de los monumentos, como en este caso de las pirámides, y siempre te das la vuelta y dices, ¿dónde están las herramientas? Y entonces alguien dice, las tienes delante y no las ves, ¿no? Entonces yo quiero pensar eso, que las tenemos que tener delante y por cualquier cosa no las vemos. Quizás a lo mejor formen parte del entorno, quizás a lo mejor sean las propias pirámides, las propias herramientas, y valga la redundancia, o quizás sea un misterio. Yo vuelvo a significar una estela, la estela de Famine que se encontró, que está en una isla, una islita que hay en el Nilo, y que cuenta como el dios Num enseña al Amenhotep III a cómo transformar el barro en piedra y la piedra en barro, al revés, la piedra en barro y el barro en piedra. Y quiero asemejar este hecho a un pajarillo muy pequeño que se llama la oropéndola. La oropéndola es un pájaro que vive en el Amazonas y es muy pequeñito, pero tiene una curiosidad, que así como de pequeñito construye sus nidos en la roca. Y la gente, cuando ve los nidos, dice, ¿cómo es posible que haya excavado un pajarito un nido en la piedra y haya hecho? Pues no lo hacen así. Se van a un sitio donde haya piedra caliza, como la de las pirámides, echan un poquitín de saliva, depositan un poquito de saliva con el pico, la piedra se deshace, se llevan una cucharada de piedra a su nido, la dejan caer y en cuanto se seca o se evapora el ácido, se queda la piedra tal cual era. Claro, es que quizá nos estamos complicando demasiado. Entonces hay una zona, yo no sé si lo habéis visto en el documental, que en el obelisco de la reina Hatshepsut, que se intentó extraer en las canteras de Asuán, está la punta como labrada a cucharadas, tal y como a lo mejor la oropéndola. Entonces, quién sabe si hubiese cualquier tipo de animal en aquel entonces, por aquella zona, que tuviera ese tipo de facultad. Quién sabe. Podría incluso estar el secreto en la propia fauna y lo desconocemos. De todas formas, en la Gran Pirámide todavía quedan pasadizos sin descubrir, porque había uno que incluso el acceder era bastante complicado. Me parece que lo intentaron con cámaras de vídeo porque no se podía pasar literalmente por ese pequeño pasadizo. Y parece ser que encontraron una puerta al final. Sí. ¿Se ha abierto esta puerta? ¿Sabéis algo? Eso fue parte de un proyecto que organizó el Museo del Cairo, creo, en colaboración con entidades arqueológicas también alemanas, para limpiar los canales de ventilación de la propia pirámide, porque debido sobre todo a la humedad que emanan los propios turistas y también a los excrementos de murciélago, pues estaban bastante deteriorados. Y entonces pues encargaron a un equipo no investigadores, eran técnicos, que limpiaran estos canales de ventilación. Y uno de estos personajes que fueron encargados, pues lo que hizo fue, él era experto en robótica y creó un robot que se movía a distancia y que llevaba acoplado una cámara de televisión, de vídeo. Pues lo metieron dentro de los canales para ver más o menos cómo tenían que limpiarlo. Y el problema fue que efectivamente al recorrer una distancia de 60 metros de profundidad encontraron una pequeña puerta que tenía 22 centímetros, precisamente porque el canal en sí tenía esa medida. Y bueno, cuando regresó el robot y vieron aquello, obviamente el jefe que estaba llevando, el encargado, el responsable de este experimento, no experimento, sino proyecto que estaban llevando a cabo, pues cuando vio aquello fue a las autoridades egipcias, fue a las autoridades arqueológicas para que vieran lo que había encontrado, para que realizaran algún tipo de prospección en aquel lugar, abrieran la puerta a ver a dónde conducía. Y lo curioso, por lo menos hasta el punto que yo sé,
es que todas estas autoridades arqueológicas desecharon el descubrimiento, entre comillas, que había realizado este señor, precisamente por el hecho de que a él en ningún momento se le dio permiso para realizar prospecciones o investigaciones arqueológicas. Simplemente se le dijo que limpiara los canales. En la medida en que él no tenía permiso para descubrir cosas, él no descubrió nada. Y yo hasta el punto que sé, por lo menos hasta lo que yo sé, no se ha llegado a investigar, o por lo menos que sepamos, no se ha hecho. Hay un dato que no has dicho, pero que imagino que pensarás que lo has dicho, y es que la puertecita tenía 4 tornillos de bronce Sí. o de cobre, así, que es lo realmente curioso, o sea, que está puesta ahí adrede, ¿no? Y además es una puerta pétrea, o sea, es un bloque que está adherido y que parece que tiene estos bornes para de alguna forma poder extraerla sujetando unas poleas o poder introducirla de esa forma, ¿no? Claro, es que al principio se pensó, cuando se veía aquello, porque yo supongo que la definición que pudiera captar esa cámara pues tampoco debía ser muy buena, ¿no? Entonces se debieron encontrar con algo que topaba ahí y lo estuvieron analizando bien. Y una de las hipótesis que se barajó en un principio era que podía haber sido una roca que hubiera caído, quizá cuando en la propia construcción de la pirámide, o quizá luego con las primeras investigaciones que se realizaron allí in situ por algunos arqueólogos no demasiado ortodoxos, porque utilizaron dinamita, por ejemplo, para hacer aberturas, pues quizá cayera algún tipo de roca para taponar aquello, pero luego efectivamente se vio que no, que era una puerta porque tenía sus tornillos. Además, yo creo que es de los pocos hallazgos arqueológicos, tanto dentro de la pirámide como fuera, donde se encuentra un material diferente a la piedra. Estamos hablando de una especie de tiradores, de goznes, de bronce o de cobre, de una sustancia metálica adherida a la piedra. Tiene cierta intencionalidad el poder colocarla ahí. Bueno, pues vamos a irnos nuevamente a publicidad, después vamos a hablar de Tutankamón, vamos a hablar de todavía bastantes cosas relacionadas con la pirámide y vamos a abrir también los teléfonos. No se vayan, esperamos. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bueno, pues entramos ya en la última parte del programa. Seguimos hablando de la cultura egipcia y a partir de ahora vamos a abrir los teléfonos. Recordamos que el número es el 967 30 70 33. Si quieren preguntar alguna cosa a nuestros invitados, si quieren dar su opinión, pues a partir de este momento lo pueden hacer.
Y vamos a seguir hablando de la Gran Pirámide. Tú comentabas al principio que todavía no se sabe realmente la finalidad de esa gran construcción, es decir, en principio podría ser funerario, pero hay más hipótesis. Incluso últimamente se apunta hacia la posibilidad de que fuese una gran central térmica o acumulador de energía. ¿Qué podéis decir de estas hipótesis? Al principio, cuando se empieza a datar el tema de la pirámide de Keops, y se da cuenta que incluso antes de la construcción, antes del reinado del propio faraón, algunos, como apuntaba antes José, dicen ya que existía esta pirámide y desde luego con otras finalidades. De hecho, tengo entendido que se llamaba el Templo de Set, una cosa que después empezó a derivar y demás, y que posiblemente Keops nada más que se dedicase a reconstruir partes de esta pirámide y adaptarla a su medida. Por ello se detectaron diversos tipos de formas y de modificaciones, ¿no? Unas más antiguas y otras más modernas, propias de un tipo de construcción antiguo y propias de un tipo de construcción moderno. Sin embargo, a pesar de todo esto, en la pirámide, por centrarnos en la pirámide, ¿no? La pirámide de Keops nos presentan unos enigmas bastante curiosos. Yo decía que estuve en los subterráneos de la pirámide y que, bueno, pues parece ser que están totalmente huecos. Hubo un investigador que apuntaba la posibilidad de que la pirámide fuera una central hidroeléctrica o termoeléctrica, ¿no? Que incluso pudiese hacer las funciones de central nuclear. ¿Por qué? Por los componentes que se detectaron en el foso que recorría todo el suelo de la pirámide y sobre todo por las dimensiones que tenía el sarcófago que hay en la cámara del rey, ¿no? Que dicen que tendría que tener unas dimensiones lo suficientemente curiosas como para hacer coincidir la supuesta Arca de la Alianza, que es lo que serviría de condensador o de elemento activo para poder generar esa electricidad. Pero claro, esto son todo hipótesis, ¿no? Y todas las hipótesis, por lo menos las contamos, y que cada uno pues, saque la que más le guste. No sé si vosotros... Sí, la teoría que comentabas, que apuntabas, que podía ser una central nuclear, ¿no? Basándose en la estanqueidad que tiene, el por qué se ha hecho con unas juntas tan precisas, para que no entre nada o bien para que no salga nada. También se ha comentado que los canales de ventilación que tenía podían servir como válvulas para que, como toda central nuclear, al trabajar con presión hidráulica, pues se pudiese escapar por ahí, se pudiese evacuar un eventual aumento de presión. Como bien apuntaba Pedro, son teorías y yo imagino que habrá 200.000. A mí sí hay una cosa que me gustaría comentar, no sé si será el momento, pero me ha venido a la cabeza ahora, y es el parecido que tienen estas pirámides que están aquí en la Tierra con esas otras pirámides que parece que la Viking, la nave que llegó a Marte hace ya bastantes décadas, por lo menos hace 3 décadas, pudo descubrir allí, que son las que están en la zona de Sidonia, ¿no? Parece que tienen un tamaño muy parecido y que la ubicación es la misma. Si realmente estamos hablando de una pirámide que pudo contener un reactor nuclear, que pudo albergar el Arca de la Alianza misteriosa, que los hebreos pasearon por medio África, que todavía no se sabe muy bien dónde está y que tenía esas características de poder devastar al enemigo, incluso poblaciones, con su simple presencia, quién sabe, ¿no? Además hay una cosa curiosísima a este respecto que bueno, es increíble. Un compañero de la Sociedad Española de Investigaciones realizó una especie de retroacción en el tiempo y del planeta Marte y de la Tierra y los llevó hasta un punto de no sé cuántos miles de años donde casualmente las pirámides de uno y las pirámides de otro confrontaban. Sí, una cosa quién sabe si a lo mejor realmente no se trata de una marca que podían hacer esas poblaciones primigenias, ¿no? Que se encargan de ir sembrando civilizaciones por el mundo, pues tuviesen para marcar esos planetas a los cuales han enviado instructores. Una teoría más. Una teoría, desde luego, si fuese una central térmica o termonuclear, ¿para qué lo van a enterrar en una central térmica? ¿Quién quisiera ser enterrado en una central de ese tipo? Bueno, en cualquier caso, seguimos con las incógnitas. Tenemos una primera llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Carlos. Ah, Carlos. Usted dirá. Mire, quería hacer una pregunta, ya que están hablando de la Cámara del Rey. Hay unas alas de unos insectos encima de la Cámara del Rey que eran utilizados de una manera para, como una especie de aislante de una energía magnética eléctrica. Y
esta conformación de estas salas de insectos, ¿qué función tenían? En lo que es los monumentos pétreos de los Andes también existe la misma similitud. Entonces quisiera saber de qué forma se utilizaban esto, sabiendo que las dos ventanas, una iba hacia Eta Taurus y la otra hacia la constelación de Alfa Draconis. Carlos, muchas gracias. ¿Querías comentar alguna cosa más? No, nada más. Muy bien, pues vamos a dejar libre el teléfono. ¿Podéis dar respuesta a esta...? Bueno, yo apuntar, yo desconozco esto de los insectos, es una cosa curiosa, ¿no? Pero cuando menos me plantea la posibilidad de, antes de nada, pensar de que este amable televidente controla perfectamente el mundo antiguo, porque estas cosas que he dicho las sabe solamente una persona que por lo menos se ha informado y leído. Con respecto al tema de los insectos, yo no sé si vosotros habéis oído alguna vez hablar de esto de las alas, pero a mí sí que me hace un poco de referencia a una cosa curiosa. Yo observé la misma cosa en un sitio que estábamos comentando antes en el tiempo de la publicidad, que es en un lugar maravilloso, y ya no en el Perú, como creo que indicaba, sino en el Yucatán, en el Templo de las Monjas, precisamente. Es un templo precioso que hay en una ciudad perdida en el mundo maya, que es la ciudad en Mérida, vamos, cerca de Uxmal. Bueno, pues en Uxmal hay un templo que se llama el Templo de las Monjas, en el cual hay representadas un montón de como alas de insecto cubriendo. Yo no sé si es a lo que este hombre se refiere. Posiblemente tenga algún tipo de o simbología o protección, no lo sé. Vamos, eso ya porque es una cosa muy metódica y parece ser que muy puntual, ¿no? La única referencia que puedo encontrar a nivel arqueológico ortodoxo es que la representación de las alas de las moscas era el trofeo que se le daba a los grandes guerreros por parte del faraón, era una especie como de insignias, ¿no? Eran las condecoraciones que hacían y que muchas veces entraban a formar parte de ese sarcófago en el que se contenía esa persona que había sido una eminencia militar, por lo menos, ¿no? Pero ya a otro nivel es bastante complicado. Ha apuntado una cosa que puede ser también interesante, y es la estructura de esos canales de ventilación, que parece que están perfectamente orientados. Hoy en día no, porque evidentemente las constelaciones varían y hay cierta depreciación, ¿no? Hay cierto cambio, pero sí es cierto que están con una objetividad inaudita para la época en la que se construyeron, igual que la propia estructura de la pirámide, que está perfectamente orientada. Y tiene una simbología, evidentemente. Casi todo el mundo antiguo egipcio, hablamos del mundo egipcio, está orientado hacia un sistema binario, como decíamos antes. Bueno, pues nos encontramos representaciones de todo, incluso hasta de los propios dioses tenían dos representaciones, como mínimo, ¿no? Pero ocurre que todo esto cambia. ¿Quién sabe para qué podían haber utilizado este tipo de canales y orientados? Sí que es cierto que están orientados hacia unas posiciones muy determinadas de estrellas. Sí que es cierto que cuando lo retrotraemos al tiempo parece ser que la estrella Sirio alumbraba por uno de los canales de ventilación, y sí que tiene una simbología muy curiosa, sobre todo cuando nos acercamos a los dogones y al mundo egipcio, y Sirio está siempre por medio. Cosa más curiosa. Esto es lo que a mí me llama la atención. Bueno, pues además de las construcciones, estas construcciones de Egipto están acompañadas de muchas inscripciones jeroglíficas y muchos símbolos. ¿Qué nos vienen a decir, por lo general, toda la documentación, por decirlo de alguna manera, que está implícita en la piedra de las pirámides? En la pirámide de Keops, por decirte una, poca, porque no se encontró ningún jeroglífico, por desgracia. Sí que es cierto, sí que se han encontrado algunos jeroglíficos, pero son muy difíciles de obtener. Yo recuerdo una pequeña anécdota, y vamos a contarla, de un investigador muy conocido que es Manuel Carballal, el cual por desgracia tuvo una mala experiencia en una de las cámaras, que se llama la cámara de la descarga, la parte de arriba de la cámara del rey. Está, por si alguna persona va o tiene pensamiento de ir, cuando está bajando en la entrada de la Gran Pirámide, cuando está a mitad, que hay un pequeño rellenito, en la parte de arriba hay una escalera en la cual nuestro buen amigo Manuel pues se encaramó como pudo, no lo sé, aunque sí como lo demostró en un monasterio que estuvimos investigando en Betanzos, que no había forma de subir y él trepó, no sé cómo.
Pero sí, bueno, pues subió para arriba, se metió dentro de la cámara de descarga y con un plano calcó unas marcas jeroglíficas muy interesantes. Posiblemente fueran las únicas que podría determinar que la pirámide tuviera que ver algo con el reinado del faraón Keops. Por eso es de suma importancia. Está tan vigilado aquello que lógicamente han puesto cámaras, ¿no?, para verlo. Pero por desgracia no sabemos más, no nos dejan saber más. Y son ellos, los propios egipcios, que tendrían que abrirse un poquito más a nuestras investigaciones, ¿no? Y algún día lo conseguiremos. Pero en el resto de las pirámides sí hay inscripciones, o tampoco. Que yo sepa, hay algunos símbolos escritos. Por ejemplo, en el documental hemos visto que habían algunas inscripciones en algunos de los elementos introducidos en las pirámides, pero no propiamente dichas. Papiros, por ejemplo, ¿no? Papiros, piedras y algunos sarcófagos. Y bueno, ¿y qué es lo que reflejan esos papiros? O sea, ¿nos hablan de las costumbres de la época? ¿Nos revelan algo interesante? O bueno, siempre nos revelaban depende de dónde estuvieran los jeroglíficos, las estelas que estuvieran en los sarcófagos de los faraones o de las personas a enterrar, siempre tenían una finalidad, y era explicar cómo el faraón iba a trascender al otro lado de la muerte, ¿no? Me hizo una psicofonía que recuerdo. Bueno, yo tengo en casa una tablilla que me regaló un buen amigo egipcio, una tablilla de barro que se llaman postales, y estas postales venían dentro de los sarcófagos. Las postales venían a representar la vida del faraón y elementos de su vida. Por ejemplo, la que yo tengo representa un fragmento de la vida de un faraón en la que, pues él había vivido con una serie de personas y había hecho mucho bien. Entonces, esta tablilla se representa como él había vivido con mucho bien. Bien, ¿qué significa? Estas son las postales que les llaman ellos para que cuando el faraón se vaya a la otra vida, el dios vea que se ha portado bien y que ha sido bueno. Estos son unos tipos, ¿no? Hay otros tipos que muestran como los quehaceres de la labranza, de cómo ellos cultivaban la tierra, incluso cómo tejían, cómo construían sus papiros a partir de los propiamente dicho papiros, cómo las flores allí tenían una especial importancia por sus perfumes y demás, ¿no? Siempre eran motivos que representaban la vida cotidiana en el Egipto, ¿no? Y sobre todo la vida después de la muerte. ¿Por qué se embalsamaba el cuerpo de los faraones? ¿Por qué se hacían las momias? Esa es una muy buena pregunta, porque tampoco tiene razón de ser. Me explico. Que se tomasen tantísimas molestias en intentar que esos cuerpos pudiesen perdurar a lo largo de la historia resulta inquietante, cuanto menos inquietante. Lo que sí hay que tener en cuenta, y viene a colación también de lo que estaba apuntando Pedro, es que la propia religión, más que religión, el propio concepto de vida que tenía el egipcio era diferente al que nosotros tenemos ahora. Las castas más altas, y sobre todo en la primera dinastía, en el Imperio Antiguo y el Imperio Medio, se supone que intentaban acaparar el máximo poder de riqueza material, pero no para disfrutarla en este mundo, sino para disfrutarla en el más allá. De eso que las dimensiones de las propias tumbas fuesen fastuosas y estuviesen acompañadas de todo tipo de representaciones de la vida cotidiana, de alimentos, pequeñas construcciones que reflejaban casas en las que vivían en el más allá, e incluso se especula con la posibilidad de que también se sacrificasen esclavos, animales de compañía, para que pudiesen acompañar al faraón en el más allá. Era una necesidad, de alguna forma, de coger riquezas en esta vida para poder disfrutarlas en la otra. Evidentemente, una de las mayores riquezas que tiene la persona es su propio cuerpo, su propio físico, ¿no? El intentar preservarlo también de alguna forma para que se pueda disfrutar en el más allá. Pero realmente todas las molestias que se tomaban, porque eran técnicas de momificación bastante complejas, no estamos hablando de un proceso que durase un día, una semana, un mes. Había procesos que llegaban a durar incluso varios meses y años. Era un proceso muy delicado que estaba muy relacionado directamente con la religión, en el cual había que seguir una serie de procesos que ya estaban escritos, con una serie de rituales que tardaban muchísimo tiempo. ¿El por qué? La verdad es que yo creo que fuera de otro tipo de explicación dentro de la lógica ortodoxa, que fuese el de poder preservar el cuerpo para que pudiese estar de alguna forma preparado para ir más allá, es complejo. Teorías para elucubrar, pues la verdad es que tenemos bastante, ¿no? Y eso ya entraríamos dentro de la elucubración. Quizás uno de los mayores descubrimientos dentro del mundo de la egiptología sea el de la tumba de Tutankamón. Fue en noviembre de 1922.
¿Qué características tuvo este descubrimiento? ¿Sabéis? Pues a mí me impactó, porque me impactó como me lo contaron, ¿no? Yo recuerdo haber vivido la experiencia en la que Howard Carter va asomando la cabeza y se da cuenta como desde dentro de la tumba va saliendo un aire muy curioso, un aire, como él decía, raro, ¿no? Parece ser que en el Valle de los Reyes había una pequeña tumba, había una zona en la que pensaban que no había nada, y estaban, venga, a buscar una tumba, precisamente la tumba de Tutankamón. No sabían dónde estaba, pero sabían que estaba. No sabían que posiblemente en una de las zonas guardara escondida este tipo de construcción en forma de tumba, pero estaba, no lo sabían, porque faltaba una. Tenía que ser una tumba algo increíble, pero se salía de lo normal porque no estaba, no aparecía, hasta que de repente uno de los trabajadores comenzó a escarbar en un lugar y se dio cuenta que había como una especie de escalón. En este escalón se dieron cuenta de que no era una roca normal, sino que era un escalón que estaba tallado. Empezaron a limpiar y apareció otro escalón y otro escalón, así hasta un número de 20 y tantos escalones que conducían hasta una especie de entrada de piedra que había allí puesta. Pero a la derecha de la entrada de piedra había un cartelito, no como los de hoy, sino había un cartelito de piedra en la cual, con escritura jeroglífica, avisaba y advertía que todo aquel que osase profanar aquella tumba sería producto de la maldición que el faraón Tutankamón iba a descargar sobre él. Esto es así, esto se produjo, ¿no? Y luego, si hay tiempo, ya comentaremos acerca de esta maldición, pero lo bonito de todo es ver cómo Howard Carter empezó a romper uno de los adobes que servían para tapar aquella enorme tumba con tantas riquezas. Parece ser que atravesó dos partes. La primera era una pared falsa, la tiraron abajo y siguieron, y en la segunda parte pusieron algunas cosas para despistar a los ladrones de tumbas, y luego, bueno, pues rompieron y se dieron cuenta que dentro, cuando iluminaron con una pequeña antorcha el interior, empezaron, según Howard Carter dice, que lo primero que vio relucir fue el oro de aquella hermosa tumba, ¿no? Una tumba muy similar a esa. Esta es otra tumba, no es la de Tutankamón. Exacto. Vamos a ver si podemos recuperar las fotos. Hay 3 fotos, un bloque de 3 fotos con la tumba de Tutankamón. Y bueno, lo que me estabas comentando de la maldición, es decir, ahí esta sí es la tumba de Tutankamón. Sí. Ahí se encontraron multitud de objetos, incluso barcas. Barcas, hasta sus carros, propias incluso. sillas, carros y el trono de... Y una cosa que me llamó mucho la atención cuando me puse a leer la recopilación, que es apasionante, se encontraron incluso restos de flores. Ahí estamos viendo la estatua funeraria de Tutankamón. Y esto es una representación de Tutankamón que va de cacería, ¿no? Lo estamos viendo. La verdad es que hay una gran riqueza oculta dentro de este mundo. A mí lo que más me impresionó de esta tumba fueron los vasos canupes que había. No sé, quizás a lo mejor porque guardaban lo más sagrado. Sin embargo, a mí me lo dicen aquí y no hay ningún problema. Sin embargo, cuando te pones delante y lo ves, piensas que ante tanto poder que tenía en aquel entonces el faraón, estabas justo delante de aquellos vasitos de mármol o de alabastro, creo que eran, que contenían los órganos que habían, manipulado y habían dado vida a tantas cosas en aquel mundo, que realmente te sientes frente de algo con poder, algo que fue algo inmenso en aquel entonces, y que fíjate en que se había convertido en unos granitos de polvo, ¿no? Lo que no hay duda es que, referente a lo de la maldición de los faraones, la famosa maldición de Tutankamón, sí que ha habido muchas maldiciones en la historia, pero precisamente esta es curiosa porque parece ser que ahí perecieron casi todos, menos el propio Howard Carter, y que también se aquejó de dolencias muy terribles, y que después fallecía, ¿no? Pero lo habían desvinculado un poco de las muertes, pero casi todos los que habían participado en la excavación
de la tumba de Tutankamón habían fallecido en condiciones extrañas. Pero hay una explicación en parte, ¿no? Es el hongo Aspergillus niger. Se ha comentado, volvemos a hablar de la especulación, se ha comentado que evidentemente no se sabe todavía si de forma obligada un preparado que tenían los egipcios para evitar que se saqueasen las tumbas, porque fue uno de los grandes problemas, y se supone que fue lo que en la última generación, en los últimos siglos de la civilización egipcia, por lo cual ya no se hacían esos fastuosos monumentos, que era para evitar los saqueos, ¿no? Ya se buscaban bien las grutas que se tallaban y se escondían en el propio Valle de los Reyes, o si realmente, al estar hablando de un montón de sustancia orgánica, cuerpo en descomposición, incluso la propia humedad, estamos hablando del subsuelo, podía generar este tipo de hongo, que sería venenoso y que daba pie a esta maldición. Incluso se ha hablado de los propios excrementos de los murciélagos, una especie muy específica, que se supone que se criaba dentro de este ambiente tan enrarecido y que al entrar en contacto con ese aire fresco que entraba afuera, pues generaba una oxidación rápida y enrarecía el ambiente, creando esa sustancia que al final producía todo tipo de problemas, desde embolias hasta parálisis, estados de locura. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. La última pregunta. ¿Pensáis, con todo lo que hemos visto aquí esta noche, que quizás la cultura egipcia estaba relacionada con otra cultura extraterrestre que nos trajo pues esa tecnología que de otra manera casi es inexplicable, que, como decíais anteriormente, con herramientas de cobre se pudiese hacer lo que estamos viendo hoy en día, esas grandes pirámides? Yo respondería como hacen los gallegos. ¿Solamente la cultura egipcia? Bueno, es el caso que estamos tratando. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la cultura egipcia se encuentra muy cerca de donde se inició la civilización en este planeta, ¿no? Cerca de Mesopotamia, y es, a lo mejor, quién sabe, esa supercivilización de la cual nosotros somos fruto, o esa supercivilización que en un momento determinado, como bien comentaba antes Pedro, entra en contacto con una tribu que está en mitad de África y le enseña las primeras directrices para poder establecer una agricultura, una economía, una religión incluso, la que ha ido evolucionando hasta llegar a lo que hoy somos. Porque yo, como apuntaba al principio, estamos hablando de una civilización que duró 3.500 años. Nuestra época, la época moderna, lleva solamente 2.000 años y somos capaces de crear bombas nucleares, ¿no? ¿Quién nos dice cómo nos podemos nosotros preguntar si realmente esa civilización egipcia evolucionó o involucionó? No sabemos si poco a poco ha pasado como en tantas y en tantas civilizaciones, llegan a un auge y ese auge propio los destruye o empiezan a mezclarse con las razas que llegan de otros sitios, o si realmente se trató de una supercivilización con unos conocimientos tecnológicos increíbles, pero que por falta de medios, en 3.000 y pico años, pues se vino abajo poco a poco, precisamente por eso, por mezclarse con otras razas o por perder ese tipo de conocimiento. ¿Pensáis que queda todavía mucho que descubrir en el tema de la cultura egipcia, de las pirámides? Hay mucho que descubrir, muchísimo. No sé cuántas pirámides habíamos dicho, 160 y tantas, ¿no? El caso es que fíjate que conocemos tan poquitas. Yo lo que estaba apuntando, José, es increíble, ¿no? Para mí existen vestigios de que posiblemente la cultura que hubiera permitido al pueblo egipcio construir las pirámides, posiblemente tuviera que tener algunas cosas que nosotros hoy desconocemos. Sin duda yo soy de los que piensan que, bueno, pues ahí está, y que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero no olvidemos que la mayor parte de las personas que estamos introducidos y relacionados con la religión católica, si leemos un poquito la Biblia, lo que dice por ahí, cuando Jesucristo dijo, mi reino no está en este mundo, ya se suponía que si no está en este mundo, está en otro. Y si está en otro, no es terrestre, sino es extraterrestre. Nosotros creemos, se supone, en extraterrestres. ¿Por qué no vamos a pensar de que una civilización que no viniera de nuestro mismo mundo, si pensamos que existen civilizaciones inteligentes, ¿por qué no vamos a pensar y aceptar la posibilidad, como hipótesis, de que pudiera haber sido una raza extraterrestre la que hubiera pues alimentado este tipo de cultura? Lo dicen los dogones, lo dice Jesucristo, y lo dicen algunos otros avatares que en la historia de nuestra civilización han existido, ¿no? Yo lo dejo ahí y que cada uno pues piense lo que quiera y saque sus propias conclusiones. Vuelvo a repetirlo, que me gusta. Bien, pues con esa reflexión nos vamos a despedir esta noche. Pedro, muchísimas gracias por venir. Gemma, José Luis, contamos con vosotros en próximos programas, y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí atentos al otro lado de las cámaras.
y les emplazamos hasta el próximo miércoles, que volveremos a estar con todos ustedes. Hasta entonces, que pasen muy buenas noches. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11.